¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, licenciado. Todo. Muy bien. Eso me pueden confirmar si se me escucha bien y si se me ve. Disculpen. Sí, licenciado. Muy bien, ahí veo un par de... Sí se escucha y se ve. Excelente. Bueno, compañeros, primero que nada, bienvenidos también a las personas que son padres de familia. Les quería dar mis más sinceras felicitaciones en este día. Yo sé que no es fácil estar un día así como el día de hoy, que es de celebración aquí en clase. Sin embargo, considero que es un sacrificio que va a obtener sus recompensas. Entonces, así que a todos los padres de familia, mis más sinceras felicitaciones, así que también todos los que somos hijos, ¿verdad, compañeros? Pues aprovechemos el tiempecito que tengamos para convivir con los mismos. Nada, sin más agregando, hoy vamos a abordar un poco sobre el tema de etapa intermedia. Si no estoy mal, el día de ayer les indiqué que me hicieran favor de leer unos cuantos artículos, ya que eso nos iba a servir como referencia para la clase del día de hoy. Adicional a eso, compañeros, si bien recuerdan, el día de ayer abordamos el tema de las medidas desjudicializadoras. Alguien me puede, eso fomentando la participación y como ustedes ya creo que se han dado cuenta, siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que se vio de la clase anterior y eso para que nos sirva con un poco de retroalimentación y podamos entender bien los temas. Entonces, compañeros, solo para tratar de fomentar la participación y ver que entendieron el tema, ¿alguien me pudiera indicar qué tema vimos el día de ayer, compañeros? Las medidas desjudicializadoras, licenciado. Excelente. Entonces, el día de ayer vimos y abordamos el tema de las medidas desjudicializadoras. ¿Cuántas dijimos que existían, compañeros? 5. Sí. 5. ¿Alguien me puede indicar cuáles son, compañeros? Criterio de oportunidad, conciliación, mediación, conversión, suspensión condicional y del... Se me trabó. Así estamos. Suspensión condicional de la persecución penal. Y compañeros, aquí vamos a estar sorteando un puntito extra. Entonces, si alguien me pudiera indicar una diferencia entre el criterio de oportunidad y la suspensión de la persecución penal, ahí eso vamos a tomarlo en consideración y vamos a dar un puntito extra a la persona que participe. Y así que si me hizo favor, se va a levantar su mano para poder. Jennifer, por favor. Que el criterio de oportunidad tiene un plazo máximo de 1 año y la suspensión condicional me recuerdo que es de 2 a 5 años. Excelente. Carlos Winter. Solo disculpen, compañeros. Hugo, Naira, no sé si me puedan hacer favor de anotar a los compañeros que están participando, solo para que Muy podamos bien. en consideración, por favor. Si gustan, tal vez que escriban su número de carnet y su nombre aquí en el chat, por favor. Sí, ahorita Jennifer, por favor. Lick, la segunda que estaba mencionando la compañera es no un tiempo menor de 2 años, sino un máximo de 5 años. Muy bien. También si me puedes hacer, Carlos y Jennifer, si me pueden hacer favor de anotar sus... Y ya por último, vamos a dejar Diana. Aparte de eso, no sé si alguna diferencia también es que en el criterio de oportunidad hay como más como requisitos y en el de la suspensión no se puede dar a reincidentes ni a personas que hayan cometido delito doloso, cosa que no está en el de criterio de oportunidad. Excelente. Entonces también, Dianita, si me hizo el favor de anotar tu número de carnet y con eso ya vamos a ver el puntito extra que habíamos indicado. Así, compañeros, les agradezco a todos por su participación y pues eso también nos va a servir, como les digo, para ir repasando y entendiendo los temas, ¿verdad? El día de hoy, como bien abordamos en su momento, ¿verdad, compañeros? Nosotros ya
sabemos cuáles son las etapas de proceso, ya hemos abordado el tema de etapa preparatoria de investigación, y hoy cuál nos correspondería por orden lógico, nos toca ver el tema de etapa intermedia. Entonces, Naira, no sé si me puedes apoyar compartiendo pantalla, por favor. No sé si se encuentra. Ahí estamos. Si pudieras agrandar un poquito más ahí en la primera diapositiva, disculpa. Disculpa, Nairita. Voy. No te espero. Muy bien, compañeros. Mientras Naira puede solventar el pequeño inconveniente, yo creo que nosotros nos recorremos un poco a lo que también fue objeto de evaluación en nuestro primer examen parcial. Nosotros nos recorramos como el último paso de la primera declaración. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Qué era lo último que se discutía? ¿Alguien lo tiene presente? Actos introductorios, licenciado. No, eso licenciado, es... lo último sería la fecha para la etapa intermedia y el acto conclusivo. Ajá, exactamente. Como bien recordamos, compañeros, dependiendo si el imputado se encontraba sujeto a la medida de coerción, ¿verdad? Si bien recordamos, existían dos medidas de coerción. Muchos en su examen parcial, yo últimamente he estado calificando muy adecuadamente, me indicaron el plazo de cada uno. Por ejemplo, compañeros, recordamos si se encontraba sujeto a prisión preventiva, ¿cuánto era el plazo de investigación que se iba a dictar? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Muy bien, y cuando se encontraba bajo una medida sustitutiva, 6 meses. Sí. Posteriormente a eso se señalaba día y hora para presentación del acto conclusivo. Entonces ahí, compañeros, debemos de entender qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público en este caso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos establece aquí el esquemita que muy amablemente Naira nos hizo favor de compartirnos, podemos entender que existen diversos actos conclusivos que puede presentar el Ministerio Público. Sin embargo, ¿cuál es el acto conclusivo por excelencia que debe presentar el Ministerio Público, compañeros? ¿Alguien lo tiene presente? Muy bien, compañeros, si bien recordamos el acto conclusivo por excelencia que debe presentar el Ministerio Público es la acusación. ¿En qué consiste la acusación, compañeros? La acusación consiste en cuando el Ministerio Público considera que cuenta con los elementos necesarios para solicitar que el imputado, en este caso, se someta a juicio oral y público. Y recordemos las etapas del proceso penal, compañeros. La primera etapa es la etapa de investigación, la etapa intermedia, y por último la etapa de juicio o debate. Entonces, en esta etapa intermedia, nosotros vamos a discutir si el imputado se va a llevar posteriormente, se va a aperturar juicio oral y público. ¿Esto aquí fundamentado en qué, compañeros? Si alguien me pudiera hacer el favor de leer el artículo 324 de nuestro Código Procesal Penal, si fue tan amable, esto nos sirve como fundamento para entender cuál es el objeto de la etapa intermedia. ¿Alguien que me pueda hacer favor de la lectura de dicho artículo, por favor? Sí, licenciado, con gusto. Es el artículo 324, petición de apertura. Ahí Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Excelente. Entonces ahí encontramos el fundamento de acusación, compañeros. Eso lo podemos poner como una epígrafe de dicho artículo. ¿Y cuál es una característica de acusación, compañeros? Aquí en este mismo artículo nos lo relaciona y de que acusación debe de realizarse de manera, ¿y de qué manera, compañeros? De manera escrita. Otro aspecto que debemos de tomar bastante importancia, otro artículo, mejor dicho, es el artículo 324 bis. ¿En qué consiste el artículo 324 bis, compañeros? Consiste que, como bien nos dice
como bien nos dice este artículo, a los 3 meses de dictado de auto de prisión preventiva o a los 6 meses de acuerdo a medida de coerción, ¿verdad, compañeros? Que en este caso, ¿qué pasa si el Ministerio Público no presenta su acto conclusivo, compañeros? Si el Ministerio Público no presenta su acto conclusivo, automáticamente el juez puede solicitar que se pueda emplazar al Ministerio Público a efecto de que el mismo presente su acto conclusivo en un plazo de máximo de 3 días. Esto lo encontramos en el artículo 324 bis. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Artículo Artículo 320. Ajá. Dale. 324 bis. Control judicial. Ok. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente, para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que lo proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado. Disculpen, compañeros, en ese apartado donde dice Consejo del Ministerio Público, como bien les mencioné anteriormente, si les pudieran siempre dar le pudiéramos tachar, ¿verdad? Ya que de acuerdo a las reformas que existieron en el año 2016 a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la figura del Consejo pues fue derogada. Entonces, en todo lo que nosotros le damos Consejo del Ministerio Público, siempre hagamos un tachoncito, ¿verdad, compañeros? Eso para que entendamos de que ya no se encuentra vigente. Jennifer, disculpa ya sin la interrupción. No tenga pena, licenciado. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Disculpen, compañeros, ahí estaba leyendo que Adriana Giancarlo dice que no se me escucha muy bien. ¿Alguien me puede confirmar si es mi internet, si todos me escuchan así? O pues tal vez eso es problema de yo lo escucho los compañeros. No se le escucha bien, se le escucha bien, Yo licenciado. lo escucho bien, gracias, licenciado. Ah, muy bien. Excelente, entonces, pues si se escucha bien, pues supongo que tal vez es problemita ahí con los compañeros. Naira, disculpa, ¿será que me puedas compartir la imagen que te remití también? Si fueras tan amable, disculpa. Un segundito, compañeros. Ahorita les voy a brindar, en este artículo que estamos viendo, nos habla sobre el tema del emplazamiento que el juez puede dictar al Ministerio Público en el caso que no presente su acto conclusivo. Entonces, compañeros, si yo en su examen parcial les pregunto qué procede si el Ministerio Público no presenta su acto conclusivo en el plazo establecido, ¿ustedes cómo me van a responder? Que el juez puede emplazar hasta 3 días para que puedan formular la solicitud. Aquí yo ya les brindo un ejemplo, compañeros. En este caso, el Ministerio Público no presentó su acto conclusivo en el plazo que nos dictó en la primera declaración, y aquí podemos ver la resolución que el juez, pues, en su momento dictó, la jueza, mejor dicho. En virtud de la razón que antecede y de conformidad con lo preceptado en el artículo 324 bis, como vemos, compañeros, es el artículo que nos encontramos analizando, se emplaza al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 3 días formule la solicitud que en su concepto corresponda. Y aquí nos habla sobre las otras situaciones, ¿verdad, compañeros? ¿Qué pasa si a pesar de los 3 días que fijan el juzgador, el fiscal designado,
sigue sin hacer caso, ¿verdad, compañeros? Automáticamente el juez lo debe hacer de conocimiento de la fiscal general. Entonces, ese artículo lo tomemos de bastante importancia, ya que puede ser objeto de evaluación. Entonces, Naira, si me puedes hacer el favor, me regresaré al esquemita, por favor. Y como bien veníamos mencionando, ¿verdad, compañeros? Hasta el momento y debemos de entender qué es el acto conclusivo, que es la solicitud que presenta el Ministerio Público. Existen diversos actos conclusivos y dentro de los cuales podemos encontrar cuál dijimos que es el acto conclusivo que por excelencia plantea el Ministerio Público, compañeros. Hablamos que es la acusación. Eso lo encontramos en el artículo 324, también lo encontramos en el artículo 372, si no estoy mal, permítame. El artículo 332. Ahí me puede apoyar con la lectura de ese artículo, por favor, también. Ese artículo es de suma importancia. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía es... Disculpa, Jenny. Ahí donde dice si procedía el sobreseimiento, tal vez le podían poner arribita del artículo 314, si no estoy mal, solo para confirmar. Un segundo. No, el 324, disculpen, compañeros. Eso pasa una redacción de artículos. Por favor, Jenny, si pudiera seguir. Sí. O la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado, cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad. Disculpe, yo creo que se fue aquí a señal compañera o no sé, no sé si fui yo. No se le escucha a la compañera. Sí, se le fue el internet. Muy bien, no tan pena. Bien, a este artículo 332, compañeros, yo les voy a pedir así encarecidamente que nosotros le pongamos bastante importancia. Este artículo yo creo que nos va a venir, bueno, aunque sean unas 2 preguntas del examen parcial. Una pregunta que considero que podemos hacer es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el objeto de etapa intermedia? No tengas pena, Jennifer, yo te agradezco mucho por tu participación. Entonces, como bien les comentaba, compañeros, el artículo 332 nos da 2 situaciones muy relevantes, por eso les digo, les pido que por favor estudien con bastante profundidad de este artículo, ya que nos dice, por ejemplo, cuál es el objeto de la etapa intermedia. Eso lo encontramos en el segundo párrafo, compañeros. Entonces, si le pudieran poner una epígrafe a ese artículo y ponerle como título objeto de la etapa intermedia. Como alguien me puede indicar cuál es el objeto de etapa intermedia de acuerdo a este artículo, compañeros. Que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Muy bien, compañeros. Entonces, justamente yo en su examen parcial es muy probable que yo les haga esta pregunta. Entonces, por favor, tome mucha importancia. Si les pongo cuál es el objeto de etapa intermedia, ustedes me tienen que contestar como muy amablemente Ingrid me hizo el favor de la lectura. Entonces, eso ahí ya entendemos cuál es el objeto de etapa intermedia, ¿verdad, compañeros? Es discutir si se somete a juicio oral y público a una persona sindicada de un delito o no, ¿verdad? Aquí nosotros creo que nos recorremos un tema de los fines del proceso, ¿verdad, compañeros? Este artículo lo podemos relacionar con el artículo 5, el cual nos hablaba sobre los fines del proceso. Eso lo hablamos en su momento, ¿verdad, compañeros? Y pues con eso es el primer aspecto que debemos de saber de este artículo, ¿verdad, compañeros? El objeto de etapa intermedia. Y lo segundo son todos los actos conclusivos que se pueden plantear dentro del mismo. Ya hablamos de cuál es el acto conclusivo por excelencia que va a presentar el Ministerio Público. Número 1, la acusación. En Naira pudiera subir un poquito de nuevo donde se completa el tema de actos
conclusivo. Excelente. También nos habla que también podemos solicitar el sobreseimiento, compañeros. El sobreseimiento lo encontramos en el regulador ético 325. ¿Qué entendemos por sobreseimiento, compañeros? Aquí, como bien nos establece el artículo 325, si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio oral público de imputados, solicitará el sobreseimiento de la cláusula provisional. Otro aspecto importante, compañeros, nosotros cuando actuemos como abogados defensores, ya en esta etapa del proceso, ¿verdad? Que es la etapa intermedia, nosotros siempre vamos a tratar de, pues, que se respeten los derechos de nuestro cliente. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de que siempre quede acto conclusivo se presente, compañeros, el sobreseimiento. ¿Y en qué consiste el sobreseimiento, compañeros? El sobreseimiento consiste en que cuando el Ministerio Público o las demás partes procesadas estiman que no existe fundamento suficiente para llevar a una persona a juicio oral y público, pues que de esa manera se dicte este acto conclusivo, compañeros. Aquí también debemos de entender sobre qué efectos tiene el sobreseimiento, ¿verdad, compañeros? Lo vamos a encontrar en el artículo 330. Ahí me puede apoyar una lectura de ese artículo, por favor. El 330 también es de suma importancia que entendamos los efectos. Artículo 330, valor y efectos. Disculpe, compañero, antes de empezar con la lectura, vamos a ir leyendo de poco en poco, ya que, como les digo, es un artículo que hay que como que desmenuzar, hay que entenderlo. Entonces, tal vez lo vaya interrumpiendo conforme a la lectura y una disculpa por ello. No se preocupe, claro que sí. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso. Ahí está la primera situación, donde dice el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso, por favor. Si pudiéramos poner un número 1. Ese es el primer efecto de sobreseimiento. Número 1, cierra irrevocablemente el proceso. Por favor. Con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. Ahí está. Segundo efecto, compañeros, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. ¿En qué consiste que inhibe, compañeros? Significa que no se va a una denuncia penal por el mismo delito o por los mismos, no, por el mismo delito no, ¿verdad? Sino que por los mismos hechos. Si se acusa que robó a una persona el día 16 de junio, pues no se puede volver a presentar una denuncia o un acto inicial por las mismas circunstancias. El artículo que estamos leyendo, Carlos, es el artículo 330. Por favor, ¿quién me está haciendo favor? Cristian, ¿verdad? Así es, Muy bien. Y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Ahí estamos. Entonces, esa es la tercera situación que debemos tener. Medidas de coerción. Si yo les llegara a preguntar cuáles son los efectos del sobreseimiento, compañeros, debemos de entender que son tres. Y en palabras sencillas, para que ustedes lo recuerden, podemos decir que el sobreseimiento cierra, inhibe y cesa. Nosotros tengamos eso en mente para que nos sea fácil de recordar. ¿Por qué cierra, compañeros? Porque cierra irrevocablemente el proceso. Aquí debemos de entender diferencias entre... Aquí que me gustaría dar una breve diferencia entre las formas en que hemos visto que finaliza el proceso, ¿verdad? Si vamos a en la etapa de investigación, antes de citar primera declaración, si se considera que no contenía los elementos necesarios, que el fiscal desestimaba, ¿verdad, compañeros? Recordamos eso, ¿verdad? Muy bien. Y de ahí hablamos que en la primera declaración, si se consideraban que no existían las circunstancias de modo y lugar y no se contan con los suficientes elementos de convicción, hablábamos de que el fiscal, que las partes podían llegar a falta de mérito, ¿verdad? Lo tenemos presentes hasta ahí, ¿verdad, compañeros? Y de ahí
En este caso, ya cuando hablamos de etapa intermedia, debemos de hablar de que en este caso se va a dictar el sobreseimiento. ¿Qué diferencia tiene el sobreseimiento con la falta de mérito y con el desestimiento, y con la desestimación, perdón? Tiene como diferencia primordial que este sí cierra de manera irrevocable el proceso. Exactamente, Jennifer. Entonces, por ejemplo, si en un momento en la primera declaración dictaban la falta de mérito, sí posteriormente podían volver a aperturar un proceso por la misma circunstancia. Si el fiscal, demostraba los elementos necesarios. En cambio, con el sobreseimiento, esa circunstancia ya no procede. Si se dicta el sobreseimiento, el proceso por la misma causa. ¿Hasta aquí estamos claros, compañeros? Muy bien. Por lo que veo, entiendo que sí estamos siendo claros. Como indicaba también, compañeros, otro efecto del sobreseimiento es que cesa todas las medidas de coerción. Por ejemplo, si se dicta el sobreseimiento y se encontraba bajo la medida de prisión preventiva, automáticamente, pues a la persona que se beneficia de este acto, pues se cesa su medida de coerción, entonces automáticamente pues se deja en libertad. Entonces, hasta el momento, en este artículo, por favor, de 330, si pudiéramos poner que, como les decía, compañeros, cuáles son los efectos. Número 2, inhibe su nueva persecución penal. Y número 3, cesa las medidas de coerción. Otro aspecto que es importante del tema de sobreseimiento, compañeros, eso lo vamos a ver posteriormente, sin embargo, nunca está de más pues hacer el breve repaso. Aquí es importante que la resolución que da con lugar el sobreseimiento, compañeros, es apelable. Es apelable, compañeros. Aquí vamos a recordarnos un poco sobre las partes procesales, donde hablamos sobre la figura de la Sala de Corte de Apelaciones, que es la entidad responsable de conocer en segunda instancia sobre supuestos casos. Esto que estoy indicando, que la resolución de sobreseimiento es apelable, lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 404, siempre en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, compañeros, ¿tenemos alguna duda con el tema del sobreseimiento? Muy bien, si no existe ninguna duda, ¿cuáles actos conclusivos llevamos hasta el momento, compañeros? Para ver si vamos entendiendo el tema. Acusación y sobreseimiento. Excelente. Entonces, compañeros, regresando al artículo 332, que es el que con el que nos da vida a todos los actos conclusivos, podemos encontrar que también se puede solicitar la cláusula provisional. ¿En qué es la cláusula provisional, compañeros? Eso lo encontramos regulado en el artículo 325. Entonces, haciendo un breve repaso de los que hemos visto hasta el momento, hemos visto ya sobreseimiento, y ahorita vamos a proceder a ver la cláusula provisional. La cláusula provisional lo encontramos fundamentado de misma manera en el artículo 325, y también lo vamos a encontrar ya con más profundidad en el artículo 331. ¿Alguien me puede, por favor? Artículo 331, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordenará la clausura. Hay una paréntesis, compañera, disculpe. Ahí donde dice cesará todas las medidas de coerción para el imputado. Eso marquemos sumamente, así marquemos como importante. ¿Por qué, compañeros? Porque en este caso, pues nos indica que cuando se considera que, como bien hablamos, compañeros, el sobreseimiento procedía cuando se determinaba que no existían los elementos suficientes para indicar que la persona puede ser incorporada al juicio oral y público.
A diferencia de acrosa provisional, compañeros, se determina que sí existen posibles fundamentos, sin embargo, en ese momento no se tienen, ¿verdad, compañeros? Una situación que se daba con anterioridad, compañeros, era con el tema de las pruebas genéticas, ¿verdad, compañeros? Anteriormente, antes del año 2010, si no estoy mal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no contaba para hacer pruebas de genética aquí en Guatemala, ¿verdad? Hacer los dictámenes y todo eso en el extranjero, ¿verdad? Si no estoy mal, es allá a España que se solicitaban esas medidas. Entonces, en lo que venía todo esto, llegaba el momento de la etapa intermedia y todavía no se contaba con ese dictamen, pues y muchas veces ese dictamen que iba a emitir ese lugar, ¿verdad? Entonces, como no se contaba con ese elemento de indispensable, se podía solicitar ya cláusula provisional. ¿Y en qué consiste la cláusula provisional, compañeros? Que el proceso se suspende de manera temporal hasta que cuente con los elementos necesarios para volver a aperturar el proceso. ¿Qué efectos produce, compañeros, la cláusula provisional? Es de que cesa todas las medidas de coerción. ¿Y en qué consiste que cesa todas las medidas de coerción, compañeros? En el mismo sentido de que, por ejemplo, si se encontraba bajo la medida de arresto domiciliario, automáticamente se libera esa condición preventiva, automáticamente sale de libertad. Sin embargo, no significa que el proceso sea cerrado de manera definitiva. Entonces, ¿alguna duda con esto, compañeros? Muy bien. Si no existe ninguna duda, vamos a proceder con los demás actos conclusivos. El otro acto conclusivo que se puede presentar, compañeros, y por eso fue objeto de evaluación el día de ayer, es un aspecto que tomamos bastante importancia, y es que otro aspecto que puede solicitar las partes es el de que se dicte un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad lo vimos el día de ayer. Ya sabemos de las condiciones en que se puede establecer, ya sabemos el precio máximo y ya sabemos las demás situaciones, ¿verdad? Entonces, hasta el momento llevamos 4 actos conclusivos. Como podemos decir, es la acusación, encontramos la cláusula provisional, encontramos el sobreseimiento, encontramos ahorita el momento el criterio de oportunidad. Entonces, compañeros, solo previo a proceder con los demás actos conclusivos, Hugo, no sé si estás ahí que me... Sí, aquí estoy. ¿Me puedes apoyar con asistencia el día de hoy, por favor? Muy bien, ahorita le envío. El tema de la clase del día de hoy. Fíjate, Yahir, que yo soy honesto, yo estoy finalizando ya con el tema de las... ya estoy casi finalizando el tema de calificar de exámenes. Creo que se me está complicando un poquito, que como bien sabemos, sí, es el tema de asistencia, ya que he tenido que ir guardando día por día de toda la asistencia y se me ha dificultado saber qué personas han estado todo el día en clases y quiénes no, ¿verdad? Así como también se me ha dificultado un poco hacer el cuadro de las tareas que hemos estado dejando. Yo considero que tal vez que a finales de esta semana les tengo notas. Sin embargo, pues siempre estamos pendientes, ¿verdad? Igual yo cualquier circunstancia se los estaré comunicando. El tema del día de hoy sería actos conclusivos de la etapa intermedia. Se los va a escribir acá para que se les haga más fácil. Actos conclusivos de la etapa intermedia. Entonces, les va a dar un minutito. Eso. Excelente. Un segundo, compañeros. Muy bien, compañeros. Entonces, hoy les va a dar un minutito para que puedan llenar asistencia sin ningún tipo de inconveniente, así como lo hemos venido realizando, y vamos a proceder con la clase. También, si alguien tiene alguna duda o cualquier comentario, con todo gusto soy todo oídos. ¿Sí, Daniel?
Perdón, Alex, se me levantó la mano, es que estoy conectado a mi teléfono porque no tengo mucha señal. Gracias. No tengas pena, dices. Muy bien, compañeros. Si no hay dudas ni comentarios y esperando en Dios de que hayan podido llenar su asistencia sin ningún tipo de inconveniente, vamos a proseguir con las demás. Sí, Cristian. Lick, una duda. En el artículo 331, donde habla sobre la clausura provisional, dice: se ordenará la clausura del procedimiento por autofundado. ¿Qué es autofundado, Lick, perdón? Autofundado, recordemos de que cómo se clasifican las resoluciones, ¿verdad, compañeros? Se clasifican en decretos, autos y sentencias. ¿Eso dónde encontramos regulado, compañeros? Lo encontramos regulados en el artículo, en la ley del organismo judicial. Es un auto, compañeros, es una resolución que no finaliza el proceso o que trata sobre un asunto determinado, ¿verdad? Entonces, a medida de cláusula provisional consiste en fundar, compañeros, de que debe de fundamentarse la misma, debe de establecer los motivos de por cuál se esta medida de cláusula provisional. No sé si me entendió o lo podemos ampliar. Sí, Lick. Gracias, muy amable. Muy bien. Excelente, compañeros. Entonces, como bien hasta el momento llevamos 4 actos conclusivos. Los últimos 2 que nos quedarían por ver es la suspensión condicional de la persecución penal. Por eso, compañeros, es de que el día de ayer nos dedicamos una clase en específico para ver las medidas desjudicializadoras, ya que eso nos iba a servir para entender el tema del día de hoy, que es en ingreso a etapa intermedia, ¿verdad? Entonces, de momento ya entendemos de que son 5, llevamos 5, ¿verdad, compañeras? Podemos hablar sobre la acusación, podemos hablar sobre la cláusula provisional, sobre sobreseimiento, el criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Y aquí también, como nos habla sobre ciertos procedimientos específicos. Esto lo vamos a ver posteriormente ya con mayor profundidad, compañeros, ya que no es para no confundirlos, ya que ahorita estamos viendo el proceso penal común. Ese es el proceso que estamos viendo actualmente. Sin embargo, existen procesos de acuerdo a circunstancias, pero un acto que se puede dar en esta etapa es el de la acusación por la vía de procedimiento abreviado. Eso lo encontramos en el artículo 464. Una lectura de dicho artículo, por favor. Si fue tan amable. Disculpe, ¿qué artículo que se me cortó? Artículo 464. Exactamente. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor. Se le extenderá a la admisión del hecho descrito de la acusación y su participación en él, y la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un procedimiento. Le agradezco mucho. Entonces, miren, compañeros, ¿en qué consiste el procedimiento abreviado? Consiste de que en la etapa intermedia llega a un acuerdo el sindicado, el imputado, mejor dicho, junto con el Ministerio Público y todas las partes están de acuerdo de que, de acuerdo al delito, no imponer una pena privativa de mayor a 5 años, pueden tramitar por la vía del procedimiento abreviado. ¿En qué consiste, compañero? ¿En qué consiste este procedimiento?
consiste en que se va a imponer al sindicado una pena que no supere la cantidad de 5 años y el imputado declara o admite los hechos en que están imputando. Esta medida o este procedimiento viene a agilizar el proceso, ya que no nos evitamos llevar todo el proceso de debate, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es un poco ventajoso, ya que nos viene a agilizar bastante todo el tema del proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si existe alguna duda con esto, ¿verdad, compañeros? Esos serían los diversos actos conclusivos que pudiéramos presentar. Como les decía, compañeros, podemos presentar acusación, el sobreseimiento, la cláusula provisional, el criterio de oportunidad, encontramos la suspensión de la persecución penal y por último podemos solicitar de que vía el procedimiento específico del procedimiento abreviado. Entonces esos son los actos conclusivos que vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad, compañeros? Entonces ya con eso espero mañana finalizar con el tema del acto conclusivo y tal vez habrá eso mañana espero finalizar con el tema de la audiencia de etapa intermedia y tal vez veamos un poco sobre la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esas serían tal vez las temáticas del día de mañana. Espero en Dios pues finalizar esta semana con la etapa de debate. Y la siguiente semana tal vez estaríamos viendo únicamente impugnaciones y procedimientos específicos. Pero de momento también pues el día que es, ¿verdad, compañeros? Que es un día, yo considero que muchos van a conmemorar con sus papás, ¿verdad? Vamos a finalizar un poquito antes. Sin embargo, no sé si tienen alguna duda o algún comentario que me quisieran realizar antes de que finalicemos la clase, ¿verdad? Lix, ¿podría volver a repetir lo que dijo de qué es el procedimiento abreviado, perdone? Sí, con mucho gusto. El procedimiento abreviado consiste en que es una manera alternativa de dar por finalizado el proceso, ¿verdad? Sí, Wagner, ahorita Hugo me hace el favor de compartir porque es una manera alternativa, ya que de esta manera evitamos que se siga con todo el proceso de audiencia etapa intermedia y se busca que se logre una manera ágil y llegar a una sentencia. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para que se pueda obtener se pueda ir por este procedimiento específico? Que la pena a imponer no sea mayor de 5 años. Esa es la primera condición, compañeros, y la segunda es de que de las partes. Entonces, esos son los dos requisitos que debemos de encontrar para que se pueda ir por la vía del procedimiento abreviado. Sí, Ariana. Gracias, licenciada. Mire, una consulta. El sobreseimiento con el procedimiento abreviado no van juntos. Sobreseimiento, ¿Cómo? El sobreseimiento, si bien recordamos, compañeros, el sobreseimiento no impone una pena. El sobreseimiento cierra una vez el proceso, inhibe de conocer y cesa todas las medidas de coerción. A diferencia del procedimiento, la vía de procedimiento abreviado, sí imponen una pena y en este caso hay imputado. Ok, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más con alguna duda? Muy bien, compañeros. Si no existe ninguna duda, pues ya saben que para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y pues espero que tengan una bendecida noche. Ya saben que espero, primero Dios, veos el día de mañana y pues siempre les estaré comunicando sobre más circunstancias.